Buenas tardes, chicos. Vamos a trabajar los temas de esta semana, que ya básicamente son es la última semana con temas. Van a tener tarea en esta semana y la próxima semana van a tener examen. No recuerdo si va a ser, martes o miércoles, pero va a ser ya el examen del tercer parcial y con eso cerramos. Entonces tendremos sesión hoy y vamos a tener sesión la próxima semana también, ya para cerrar. La próxima semana la sesión va a ser para cualquier duda que tengan con respecto a los temas del tercer parcial para el examen. Y en esta semana vamos a ver ya el último tema que tenemos ahí en el curso. Hay más temas en el curso. Si ustedes entran a la plataforma se van a dar cuenta que hay otros temas que son choques elásticos e inelásticos, pero no vienen en su guía, en su cuadernillo ya no viene nada de esto. Entonces, como está recortada, vamos a llegar hasta ahí. Pero si tienen curiosidad por conocer lo referente a los choques elásticos e inelásticos, cómo es la transferencia de la fuerza, cómo se maneja la velocidad en cuanto a los choques, pues ahí están los temas en plataforma. En esta semana vamos a cerrar con el último tema relacionado precisamente con la parte energética, aun cuando choques o colisiones también están relacionados con la energía. Vamos a cerrar ya el semestre con este tema, que es cantidad de movimiento e impulso, o impulso y cantidad de movimiento. Entonces vamos a ver cómo se relacionan estos dos temas, y para eso voy a pasar aquí, voy a aprovechar este curso que está aquí en línea para explicarles. Es muy simple, es muy fácil esto del impulso y la cantidad de movimiento. El impulso no es más que la aplicación de una fuerza durante un cierto tiempo. ¿Sí? Si tú quieres mover un objeto y estás aplicando fuerza, ¿cuánto tiempo estás aplicando la fuerza? Si tú multiplicas la fuerza por el tiempo en el cual está aplicándose la fuerza, vamos a tener lo que se conoce como impulso. ¿Sí? Entonces, de manera muy básica, el impulso es fuerza por tiempo, o la fuerza aplicada multiplicada por el tiempo que tardas en aplicar esa fuerza. ¿Sí? Generalmente lo vamos a ver como esta fórmula que estoy señalando aquí con el puntero del ratón, donde dice I es igual a F delta T, donde F es la fuerza y delta T es la diferencia de tiempo. Este triángulo significa diferencia de, ¿sí? Se llama delta, es una letra griega, y significa en matemáticas diferencia de. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Este delta T, ¿qué significa? Esto es el impulso, entonces fuerza por tiempo. Ahora, vamos a ver qué es lo que conocemos como cantidad de movimiento. Y la cantidad de movimiento no es más que la multiplicación de la masa de los objetos por la velocidad que llevan. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta que hay una relación entre el impulso y la cantidad de movimiento, es decir, masa por velocidad, de forma muy básica. También, ya cuando analicemos ahorita en un momentito más el asunto, vamos a ver que en realidad es la masa por la diferencia de velocidades. ¿Por qué? Porque podemos tener una velocidad inicial y una velocidad final, pero de forma muy simple, masa por velocidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué relación hay entre este impulso y esta cantidad de movimiento? Bueno, la vamos a encontrar aquí. El impulso es igual a la diferencia de la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento la vamos a representar con una P minúscula, y esa va a ser nuestra cantidad de movimiento. Entonces, la diferencia de cantidad de movimiento se llama impulso. Es decir, la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, eso es lo que conocemos como impulso. ¿Sale? Entonces, hay una relación entre el impulso y la cantidad de movimiento. Me paso aquí para que lo veamos. ¿Sí? El impulso lo vamos a representar con una I mayúscula. En otras ocasiones te lo van a marcar también con una J mayúscula. ¿Sí? Tú ya decides qué utilizas, pero en el caso de nosotros vamos a utilizar la I mayúscula.
Entonces, impulso es igual a la fuerza por la diferencia del tiempo. Es decir, el tiempo inicial y el tiempo final. ¿Sí? Entre el tiempo final y el tiempo inicial vamos a seleccionar ese periodo de tiempo y es el que vamos a trabajar. Este delta significa diferencia de, y la diferencia siempre la vamos a manejar como tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, realmente el impulso es la fuerza que se aplica multiplicada por el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Cómo esto de tiempo final y tiempo inicial? Muy simple. Tú comienzas a medir tiempo, ¿sí? Y en el momento que aplicas fuerza, ahí registras tu tiempo inicial. Supongamos que tú empiezas a correr el tiempo y a los 5 segundos empiezas a aplicar la fuerza. Entonces tu tiempo inicial va a ser 5 segundos. Sigue transcurriendo ese tiempo medido y dejas de aplicar la fuerza en el segundo 10. Entonces tu tiempo final son 10 segundos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estuviste aplicando la fuerza? 10 segundos menos 5 segundos, estuviste 5 segundos aplicando la fuerza. ¿Sí? Es lo mismo que arrancaras el cronómetro en el momento que aplicas la fuerza y terminaras de aplicar la fuerza a los 5 segundos. Es exactamente lo mismo. Vamos a tener un tiempo final y un tiempo inicial, aunque generalmente nosotros tomamos esta diferencia como el tiempo. ¿Cuánto tiempo aplico la fuerza? ¿Sí? Por eso el impulso lo manejamos como fuerza por tiempo. ¿Sí? Pero lo correcto debe ser esto de aquí. ¿Sí? Entonces, si a ti te dicen se aplicó una fuerza durante 5 segundos, ya te están dando el resultado de esta diferencia. Te están dando el tiempo de aplicación. ¿Sí? No te dicen cuál fue el tiempo inicial ni cuál fue el tiempo final. Simplemente te dicen cuánto vale esta diferencia. ¿Vale? Entonces lo manejamos de esa manera. Por otro lado, la cantidad de movimiento representada por la P es igual a la masa por la diferencia de velocidades. Es decir, la masa del objeto que multiplica a la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Sí? Y aquí es más fácil comprender este aspecto de velocidad final y velocidad inicial porque es lo que normalmente tenemos en el movimiento. ¿Sí? Iniciamos con una velocidad y terminamos con una velocidad diferente. Entonces, nosotros vamos a calcular nuestra cantidad de movimiento por medio de esto de aquí, masa por velocidad final menos velocidad inicial. Dijimos también que la relación entre el impulso y la cantidad de movimiento es que el impulso es la diferencia de cantidad de movimiento. Es decir, cantidad de movimiento inicial, ¿sí? Y aquí déjenme se los pongo para aclarar un poquito, ¿sí? Que sería la diferencia es igual a cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Así de simple. Esta es la diferencia de cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a obtener esta cantidad de movimiento final e inicial? Pues con las velocidades finales e iniciales. La cantidad de movimiento final es igual a la masa por la velocidad final. La cantidad de movimiento inicial es igual a la masa por la velocidad inicial. Entonces, si nosotros juntamos estas fórmulas, déjenme me muevo, que tenemos aquí arriba, esta del impulso con esta de la cantidad de movimiento, vamos a encontrar esa relación. El impulso, que es este, que tenemos aquí, recuérdalo, acá se ve, es igual, ¿sí?, a la diferencia de cantidad de movimiento, ¿sí?, es decir, a esto. De manera que nosotros vamos a tener que fuerza por tiempo final menos tiempo inicial es igual a masa por velocidad final menos velocidad inicial. ¿Va? Ahora, ¿qué unidades tiene esto en el sistema internacional? Nos vamos a encontrar con las siguientes unidades. Vamos a tener kilogramo, metro sobre segundo. Esas son las unidades oficiales del sistema internacional y del MKS. Si estuviésemos con el CGS serían gramo, centímetro y segundo.
Estas son las unidades con las cuales vamos a medir tanto el impulso como la cantidad de movimiento. ¿Sí? Se miden en kilogramo por metro sobre segundo o en gramo metro sobre segundo, según el sistema de unidades. ¿Sale? Entonces, a final de cuentas, nosotros podemos resumir, ¿sí?, que fuerza por tiempo, considerando que este tiempo es la diferencia de estos dos, del final menos el inicial, es decir, el tiempo durante el cual se aplica la fuerza, fuerza por tiempo es igual a masa por velocidad final menos velocidad inicial. ¿Sí? Y esto nos va a permitir encontrar entonces diferentes datos a partir precisamente del impulso o de la cantidad de movimiento que lleven los objetos. Podemos encontrar cuánto vale la masa, cuánto vale la velocidad inicial, cuánto vale la velocidad final, cuánto tiempo se estuvo aplicando una fuerza o cuánto vale la fuerza. ¿Sí? Y de esa manera tenemos esta relación energética entre estos dos fenómenos que se trabajan, que se llaman impulso y cantidad de movimiento. ¿Okay? Entonces, rayos. Déjenme paso a acá. Ahora sí ya. Bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy simple, chicos. Un ejemplito muy simple de cómo trabaja esto. Supongamos que tienes un carro. ¿Sí? Ahí va tu carro. ¿Sí? Y este carro viaja con una velocidad inicial, tú la mides, de 5 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Bueno, que en el momento que este carro lleva una velocidad de 5 metros sobre segundo, ¿sí?, comienza a correr el tiempo. ¿Sí? El tiempo es igual a 0 segundos. Ahí arranca iniciando tu tiempo. Luego te vas a dar cuenta que este carro ¿sí?, va a llegar a una velocidad final de 15 metros sobre segundo. ¿Cuál es el tiempo final? Bueno, el tiempo final es de 6 segundos. ¿Sí? Ahora sí, nosotros tenemos esta información. Además de esto, sabemos que la masa del carro es de 300 kilogramos. ¿Sí? Que no cambian, sigue teniendo acá al final sus mismos 300 kilogramos. ¿Vale? Ahora sí, ¿cuánta fuerza se aplica? ¿Cuál es la fuerza aplicada en newtons? ¿Cuánta fuerza se le está aplicando al carro para que esto suceda? Para que pase de 5 metros sobre segundo a 15 metros sobre segundo en 6 segundos. ¿Sí? Y este es un problema que podríamos ver muy claramente como de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque está relacionado con ese movimiento. Sin embargo, aquí no nos interesa de momento ni qué distancia recorrió, ni cuál es la aceleración que obtiene. Yo lo que quiero saber es cuál es la fuerza que se tiene que aplicar a este carro para que este movimiento se dé. ¿Sí? Y aquí es donde se enlazan los temas que habíamos visto, primero del movimiento y luego de la fuerza, porque recordemos que la fuerza produce movimiento o la fuerza termina el movimiento. Entonces, de esta manera nosotros vamos a encontrar cuánto valen esas fuerzas que producen los movimientos. ¿Sí? Veamos entonces cómo está esto. Mi fórmula final de la relación que hay entre impulso y cantidad de movimiento me dice que el impulso, fuerza por tiempo, me bajo un poquito nada más para ver la completa, ¿sí?, donde me dice que fuerza por diferencia de tiempo es igual a masa por diferencia de velocidades. ¿Sí? Entonces, yo puedo trabajarlo de diferentes maneras, utilizando esta o utilizando esta de aquí y calculando primero tiempo.
¿Cómo lo calculo? Pues con esto que está aquí arriba, ¿sí? Entonces, yo sé, ¿sí?, que fuerza va a ser igual a masa por velocidad final menos velocidad inicial, todo esto entre tiempo final, déjenme lo marco bien como una F, menos tiempo inicial, ¿correcto? Yo simplemente estoy despejando de aquí la fuerza y lo encuentro aquí. Lo puedo sacar de aquí, que de hecho masa, velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo, ¿sí?, el tiempo de aplicación, que viene siendo esta diferencia, ¿sí? Y es como si lo despejara de esta de aquí, de esta fórmula de aquí. Bueno, yo ya sé cuánto vale la masa, sé cuánto vale la velocidad inicial, sé cuánto vale la velocidad final, pero aún no sé cuánto vale este tiempo. Puedo sustituir aquí los valores de 6 y 0 directamente y encontrar el resultado. Pero si yo quiero conocer este tiempo para aplicarlo, pues simplemente hago mi operación. Tiempo de aplicación es igual a tiempo final menos tiempo inicial. Y esto va a ser igual a 6 segundos menos 0 segundos. Esto es igual a 6 segundos. Ese es el tiempo que se aplica. Paramos el cronómetro en 6 segundos, pero lo iniciamos en 0, por lo tanto la diferencia es de 6 segundos. Este tiempo es 6 segundos. Entonces la fuerza que vamos a encontrar en newtons, porque las unidades corresponden, metros, segundos y kilogramos corresponden al sistema internacional, bueno, pues simplemente va a ser multiplicar 300 kilogramos por mi velocidad final, 15 metros sobre segundo, menos mi velocidad inicial, 5 metros sobre segundo. Y eso lo divido entre este tiempo de aplicación o entre la diferencia. Pues les repito, pudimos haberlo hecho así. Como lo estamos sacando con este, yo le pongo aquí sus 6 segundos. ¿Sale? Y esto me va a dar el siguiente resultado. Permítanme un segundo. En lo que lo calculo, sería 300 por 15 menos 5. Y todo eso entre 6. Me da una fuerza de 500, ¿sí? Ahora vamos a ver, kilogramo por metro sobre segundo entre segundo me va a dar kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Y esto de aquí, esta unidad se conoce como newtons. Entonces tengo mi fuerza en newtons. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es un newton. Entonces encuentro mi resultado tal como lo pongo aquí. La fuerza que yo necesito aplicarle a este carro de 300 kilogramos de masa para que pase de 5 metros sobre segundo a 15 metros sobre segundo de velocidad en 6 segundos es de 500 newtons. Yo le aplico 500 newtons, ¿sí? Aplico 500 newtons y obviamente si está detenido el objeto, que así estaría, me espero a que llegue a los 5 metros sobre segundo y una vez que empieza, que tengo 5 metros sobre segundo, arranco mi cronómetro. Cuando pasan 6 segundos, la velocidad que voy a tener va a ser de 15 metros sobre segundo, porque esto es lo que necesito para mover este vehículo bajo estas condiciones. ¿Vale? Y esa es la manera de trabajar tanto el impulso como la cantidad de movimiento, ¿sí? No hay mucho más que hablar al respecto, eso es todo lo que se hace tanto en impulso como en cantidad de movimiento. ¿Va? Entonces permítanme detener la compartición de este asunto, ¿sí? Y de esa manera, chicos, tenemos los temas de esta semana, ¿sí? Repito, son los temas ya, es el tema final,
ya del curso. Lo de choques ya no entra en el curso, ahí está en plataforma, véanlo, es interesante realmente, si realmente les interesa la física. Es interesante saber cómo es que los objetos chocan, cómo se transmiten las fuerzas, cómo se transmiten las velocidades, cuáles son los choques elásticos, cuáles son los inelásticos, en fin, todo este tipo de aspectos son interesantes porque los vemos. Lo veíamos, por ejemplo, en la caída libre, cuando soltamos un objeto y el objeto choca contra el piso. Nosotros en caída libre siempre analizamos el instante antes de que choque, ¿sí? Porque ahí es donde termina la caída libre. En el momento que el objeto choca contra el piso, entonces entramos en el tema de los choques o de las colisiones, y habría que ver si ese objeto produce con el piso un choque elástico o inelástico y cómo se comportarían tanto el piso como el objeto, ¿sí? Entonces, pero bueno, repito, ese tema ya no entra en el proceso evaluativo del curso, ni dentro del curso tal como nos lo plantearon. Para cursos anteriores de física, todos esos temas se integran, forman parte del curso, pero bueno, como en esta ocasión por ser el trabajo en línea y como estamos haciendo nuestro curso, pues nos lo restringieron, ya no entran esos temas, pero son importantes, y de hecho son tan importantes que posiblemente en un examen de admisión de la universidad se los puedan preguntar, eso de los choques elásticos e inelásticos y cómo calcular tanto fuerzas, velocidades, direcciones, sentidos y demás en cuanto a los choques. Entonces les recomiendo que le den un vistazo a esos temas ahí en plataforma. Pero con estos temas de impulso y cantidad de movimiento cerramos. Ahora, ¿qué vas a tener? Bueno, vas a tener una tarea. Déjame vuelvo a compartir aquí el Firefox. Vas a tener una tarea. Aquí en plataforma están dos videitos de impulso y cantidad de movimiento para que lo veas. ¿Sí? Está este de cantidad de movimiento y abajo está el de impulso. ¿Sí? Cantidad de movimiento también se llama momentum o momento, pero luego se pueden confundir con los momentos de torque del equilibrio, entonces lo dejamos como cantidad de movimiento. Están estos videos y está esta lección de Khan Academy donde también se explican estos fenómenos. Te voy a pedir que lo revises. Y finalmente está este video que les hice pues a los chicos el año pasado, donde por medio de este simulador de FET en Colorado, la Universidad de Colorado, podemos ver cómo es esto de la conservación de la energía, cómo influye el movimiento, la cantidad de movimiento, el impulso y todo lo demás. ¿Sí? Aquí lo van a poder revisar en plataforma y probablemente venga algún ejemplo. No me acuerdo ahorita claramente si tengo algún ejemplo resuelto, pero bueno, ya resolvimos uno en esta vez. Entonces, ¿cuál es tu tarea? Tu tarea, bueno, este es de la sección de la semana pasada, ¿eh? Este es el de la semana que nos corresponde. O sea, en esta semana tendríamos que haber visto los choques elásticos e inelásticos, pero vamos, como ya no forman parte del curso, ¿sí? Trabajé precisamente por eso la cantidad de movimiento y el impulso. ¿Qué tarea tienes? Pues tienes una tarea de cantidad de movimiento e impulso, ¿sí? Esta tarea de cantidad de movimiento e impulso se cierra el viernes a las 10 de la noche. Igual que la semana pasada, la tarea se cerró el viernes a las 10 de la noche. Tienes desde ya para poderlo resolver, ¿sí? Para poder resolver esta tarea tienes ya está abierta, ¿sí? Está abierta desde las 0 horas del día de hoy y se cierra el viernes a las 10 de la noche. Entonces, ya saben el proceso, son 2 intentos. El primero, copias los problemas a la libreta, resuelves, y el segundo intento para subir resultados. O si te lo quieres echar de corrido, en el primer intento copias, mantienes abierto tu examen, resuelves y vas respondiendo como gustes. Ya es al gusto de cada quien. Tienes 2 intentos, sabes si los aprovechas o no. Entonces, para aclararlo, cierra el viernes a las 10 de la noche. Aquí está, cierra,
porque por ahí el día de ayer uno de sus compañeros de otro grupo me mandó un mensaje que pues que ya había cerrado la actividad, pero que aún estaba en tiempo. Entonces, pues no, o sea, si la actividad ya cerró, ya no está en tiempo. ¿Sí? Si dice cierra el viernes, es que se acaba el viernes. ¿Sí? No se acaba el sábado ni se acaba el domingo, se acaba el viernes. Entonces, tienen esto para para el viernes. Y luego, ¿sí? La próxima semana, chicos, que ya entramos en junio, uy, me pasé, perdón, que ya entramos en junio, van a tener examen. Ahorita si lo ven, dice ahí que se abre el lunes 7. No, la verdad es que no se va a abrir el lunes. El examen se los voy a poner hasta el miércoles. ¿Sí? Lo voy a cambiar de fecha. Va a abrir el miércoles a las 0 horas y va a cerrar el mismo miércoles a las 23:59. Aquí dice 22 horas. ¿Sí? Se los voy a cambiar a 23:59. Abre a las 0 horas, pero no abre el lunes, va a abrir el miércoles 9. ¿Ok? Miércoles 9 es el examen. Vamos a tener, les repito, sesión el lunes para cualquier duda de los temas que corresponden a este tercer parcial. ¿Sí? Si tienen alguna duda, alguna cosa o quieren algún ejemplo de algún problema, lo podemos hacer este día lunes 7 para que ustedes presenten su examen del tercer parcial el miércoles 9. Y con eso cerramos el curso, con eso cerramos el semestre. Si por algún motivo no apruebas, ya revisando tu calificación no apruebas, pues vamos a ver qué opciones nos van a dar por medio de la escuela para que puedas recuperar el semestre, es decir, las calificaciones o los puntos que te puedan faltar. No sé si haya un proceso de recuperación o simplemente, bueno, dejarles una cantidad de actividades para que ustedes las desarrollen y con eso complementen su calificación para que puedan aprobar. No lo sé, no sé realmente todavía cómo va a estar ese asunto, ya nos lo dirán y ya se les comunicará a ustedes en el caso de que reprueben. Aún así, chicos, si bien su examen es el día 9, ¿sí? La última sesión la vamos a tener hasta el día 14. O sea, el día 14 nos vamos a reunir todavía. Yo tengo que subir calificaciones máximo el 15, o sea, no pasa nada. Nos vamos a reunir el día 14 para ver precisamente qué va a suceder, es decir, si hay una recuperación, cómo se va a manejar, en qué fecha se van a dar, cómo va a estar el proceso y explicarles cómo queda el asunto, porque de darse esto sería en estos días que siguen del mes de junio, es decir, probablemente del 16 al 30 venga un proceso de recuperación, no lo sé aún. Pero ya nos lo dirán las autoridades a nosotros y ya se los digo el día 14. Si el día 14 aún la autoridad no me dice, entonces yo ya les programo otra reunión y les aviso para que me puedan dar la información y yo dárselas a ustedes. Entonces, los siguientes 2 lunes tenemos reunión todavía. ¿Sí? No vamos a tratar temas de cursos, no vamos a tratar temas de nada porque ya el semestre básicamente se acabaría. La del 7 es para ver algunas dudas que tengas para el examen del 9 y la del 14 para informarte qué pasa si es que reprobaste, ¿sí? Qué es lo que sucede o qué va a pasar, qué se tiene que hacer, ¿sale? Entonces, para estar al pendiente. No sé si tengan alguna pregunta, chicos, o alguna duda, alguna situación, algo que quieran aclarar, preguntar. Creo que no, profe. Ok, bueno, entonces pues a darle a los temas de impulso y cantidad de movimiento. Ya vieron que está muy facilito. Este video, bueno, obviamente se graba y se sube al YouTube, y también está el otro del año pasado para que lo chequen. Están muy fáciles estos problemas, realmente son muy sencillotes. Pero bueno, si tienen de todas maneras alguna duda, alguna pregunta, ya saben, al Messenger. Y por lo pronto, pues los escucharé la próxima semana. Échenle muchas ganas, chicos. Ya cierren con todo, ¿sí? Cierren con todo, con la mayor o mejor calificación que puedan obtener en este tercer parcial, ¿sí? Para que no tengan problemas de reprobar.
échenle muchísimas ganas y estoy para apoyarles y ayudarles en lo que ustedes requieran. Con todo gusto pues, les contesto las dudas que tengan, ¿vale? Los escucho la próxima semana, cuídense y a darle con todo. Nos vemos luego.